Bienvenidos sean todos a este podcast Impactados por Jesús. Quien te habla, tu amigo y hermano, el pastor Samuel González, comenzando una nueva temporada de este podcast a través de la plataforma de YouTube. Nos pueden buscar como Pastor Samuel González, o también nos pueden buscar a través de la plataforma de Instagram, pastor.samuel.gonzález. Estaremos subiendo nuevas entrevistas. Hoy vamos a comenzar una nueva entrevista, una nueva temporada, donde queremos entrevistar hombres y mujeres de Dios, los cuales han sido, eso mismo, impactados por Jesús, han sido alcanzados por Jesús, sus vidas han sido transformadas, sus vidas han sido cambiadas. Jesús ha hecho una transformación en sus vidas, y como dice en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2, Daniel dijo: conviene que yo declare las señales y los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y en esta oportunidad nos acompaña nuestra hermana Adriana. Adriana, ¿tu apellido, Adriana? Vascón. Vascón. Adriana Vascón nos acompaña. Ella es parte de los miembros de la iglesia Casa de Oración Promesa de Amor. Y Adriana hoy nos va a compartir su testimonio, cómo Dios impactó su vida, cómo Dios fue al encuentro con ella. Y ella nos va a hablar lo que Dios haya puesto en su corazón. Hemos estado conversando un poco acerca del testimonio de Adriana, y le dijimos: Adriana, tú tienes que compartir ese testimonio con el mundo entero. Así que, Adriana, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor, amén. Qué bueno saludarte, qué bueno tenerte acá en esta nueva temporada de Impactados por Jesús. Adriana, cuéntame, ¿cómo fue tu vida desde niña? Mi vida desde niña fue muy difícil. Desde pequeño éramos de muy bajo recurso, mi familia. Mi mamá nos crió a 3 hijos. Yo de los 4 a los 5 años fui abusada. Ella fue una madre que trabajó cuidando niños, limpiando hogares, y nos sacó adelante. Nosotros estudiamos, yo trabajé, me enseñó a trabajar y a ganarme la vida honradamente. Yo me gradué gracias al esfuerzo pues de trabajando y poder pagar mis estudios. Y mi mamá, antes de morir, nos llevó a los pies de Jesús, porque siempre, cada vez que nacemos, nos llevan como que en una religión y no nos dejan escoger realmente lo que nosotros queremos, pues. Y ella cayó en una enfermedad y ella se dio cuenta que la salvación era en Jesucristo. Y ella nos llevó a la iglesia, nosotros confesamos, nosotros limpiamos nuestra casa, sacamos todo tipo de imagen, todo yeso, y nosotros no adoramos a nadie más que no sea había Jesús. Idolatría en tu casa. Demasiada idolatría. Okay. Siempre eran en septiembre, unas fechas que hay en mi país que adoraban imagen. ¿De qué país tú eres? Venezuela. Okay. Yo soy del oriente de Venezuela, yo soy de Puerto La Cruz. Y bueno, cuando mi mamá enfermó, a mi casa fueron pastores de una iglesia cristiana pentecostés llamada Luz del Mundo, radicada en Barcelona, Estado Anzoátegui y Venezuela. Cuando la pastora llega a mi casa, ella nos dice que mi mamá estaba en un vudú, que la tenían en un vudú y no sé qué, y ellos empezaron a orar y a orar y a orar, y la pastora nos dice: aquí hay un demonio y hay que sacarlo. Ella ni siquiera sabía dónde estaba esa imagen. La imagen estaba en el cuarto de mi hermana menor, y ella estaba en mi cuarto, en mi habitación. Y a ella el Espíritu Santo la guió a donde estaba la imagen, y ella dijo: eso lo sacan de acá. La hermana que fue a orar por tu mamá. Sí, wow. La pastora que fue a orar por mi mamá. Tremendo. Y la imagen estaba en la habitación de mi hermana menor. Wow. Y ella nos dijo: si ustedes realmente quieren paz en su hogar, porque estábamos viviendo una serie de exorcismos con mi mamá. Y bueno, nuestra ayuda fue buscar a los pastores de nuestro barrio, y ellos fueron, oraron, sacaron los demonios de mi casa. Y desde ese entonces nosotros cambiamos nuestra vida. Nosotros solo creemos en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y de allí todo cambió para nosotros. En mi casa había mucha rebeldía, no nos gustaba estar en nuestra casa. Yo quería estar en la calle, no quería estar en mi casa. Y desde ese entonces reinó la paz en mi hogar. Cuando mi mamá fallece, ya ella nos llevó al camino de la salvación. Claro, ya queda de nuestra parte seguir
el camino que debemos seguir. Bueno, nosotros salimos de Venezuela por situaciones políticas y nos fuimos a otro país. En ese país yo trabajé como ingeniera industrial en la parte de seguridad y sufrí mucha... Perdóname que te interrumpa, saliste de Venezuela a otro país? ¿Qué país llegaste? A Perú. A Perú. ¿Cómo fue el trayecto de Venezuela hacia el Perú? Demasiado largo, salimos por carretera siempre en bus, y era bus y bus y bus. Me daba miedo, pero yo siempre, como mi mamá nos dijo, ustedes siempre tienen que pedirle dirección al Señor, y yo siempre le decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de mi hogar. Si no tengo que irme, haz que no consiga el dinero para irme. Si tú crees que no debo irme porque me puede pasar algo en el camino, o sea, haz que no pueda conseguir los pasajes. Bien. Solo dame una señal, le decía yo. Y hablando acerca de eso mismo, ¿cuándo tú puedes decir que verdaderamente Jesucristo salió al encuentro contigo? ¿Cuándo es que verdaderamente tú puedes decir, wow, bueno, sí, mi mamá me había hablado de Cristo, había visto yo quizás la mano de Dios en la vida de mi mamá, pero no es hasta este punto que yo tengo ese encuentro con el Señor Jesús? Es un poco difícil. Ese encuentro yo lo tuve en esta casa, en este templo. En este templo fue que el Señor me dio una respuesta. Wow. Que yo estaba siempre, toda mi vida, desde que tengo noción y conocimiento, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me respondas esto. Y el Señor me lo respondió acá. Wow. A mis 33 años fue que yo tuve la respuesta. Wow, 33 años. Y Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Amén. Quizás gente dice, wow, 33 años el Señor se tardó con ella. Pero hoy tú le puedes decir a la audiencia que fue el tiempo perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Tremendo. Llegas al Perú, un camino bastante dificultoso. Sí. Llegas al Perú, comienzas a trabajar en el Perú. Sí, allá sufrí violencia porque en Perú hay un problema de seguridad. Los que trabajamos en construcción civil siempre somos atacados por mafias que te piden coimas, o sea, dinero como para trabajar, extorsión. Entonces me estaban extorsionando y ya me estaban siguiendo, porque yo desarrollé mi carrera en el Perú y yo dije, no, esto no es para mí, me puede suceder algo, Señor, dame dirección, ¿qué hago con mi vida? Y en eso estoy en mi última obra. Y me pongo a orar, Señor, dame dirección, llévame a la tierra prometida, donde todos los inmigrantes queremos venir. Y llévame a Estados Unidos. Señor, llévame, enséñame. Tú me dijiste que tú me ibas a enseñar otros paisajes, otras creaciones por ti. Y así fue. Agarré y antes de empacar mis maletas, volvía de nuevo a lo que siempre le digo al Señor. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Palabras de Moisés. Wow. Y se dio lo de los pasajes, el dinero, y salí de Perú hacia Colombia. Y siempre orando y pidiéndole a Dios en todo momento. Yo me acuerdo que yo prefería orar que comer. Cuando llego a Colombia, que me dicen, no, vas a atravesar el mar 10 horas. Y es el mar Caribe. Vas a atravesar el mar Caribe 10 horas atravesando. 10 horas. Y yo hubo un momento que ya había un día pautado que nos íbamos a subir a la lancha. Y yo le digo, Señor, yo no me siento, no sé, algo me está pasando. Y me dio dolor de estómago. Y yo no soy mucho de dolor de estómago. Y le digo a mi compañera, algo está pasando. Yo le estoy diciendo al Señor que si quiere que nosotros nos subamos a la lancha. Que nos cuide de cualquier cosa. Porque ya tú como que lo presientes, como cuando tú ya tienes esa fe grande en el Señor, Él te da direcciones. Pero hay que describir esto, porque hablamos de lancha y a lo mejor gente de otros países dice, bueno, andaba quizás en una lancha 25, 30 pies, con 2 motores, no. Mercury. La lancha tenía un solo motor. Y la lancha era una lancha pesquera pequeña, o sea que como de 21 pies. Lo que los hermanos dominicanos llaman una yola.
Así Y nosotros será. los puertorriqueños le llamamos un botecito. Un botecito le decimos en Venezuela. Ay, Y ay, en ay. esa lancha, ese día no pudimos zarpar. Ese día fueron deportados muchos inmigrantes. Y entonces yo me acerco a una señora y le digo, ay, gracias. Ella me escucha, digo, gracias, Señor, porque no dejaste que subiera, porque nos dio este dolor, porque no pudimos llegar. Ujú. Nos escondieron en la isla, pasamos 2 días escondidos. Habían drones, helicópteros, sobrevolando los cielos de la isla, buscando a los inmigrantes, sobre todo venezolanos, porque estábamos siendo como que perseguidos, pero por una manera de resguardar nuestra vida. Porque si lo pensamos de esa manera, eso es lo que estaba Sí. haciendo la Guardia Costera y la policía, resguardar nuestra vida. Sí. Llegó el momento, subimos a las lanchas, mi hija fue la primera en subir. Andabas, bueno, ya aquí entonces en el panorama entra tu hija. Mi hija, sí, yo soy madre, yo tengo una hija de 11 años. Wow, En ese entonces Samantha tenía 7 años. 7 años. Samantha subió a la lancha, todos subimos a la lancha y la lancha iba demasiado lento para desviar los radares, porque el radar se activa en esa isla por la velocidad. Íbamos muy lento. En total fueron 10 horas que atravesamos el mar. Y el cielo estaba hermoso, estaba despejado, habían luceros, la luna estaba hermosa y empezamos a orar en nuestra salida. Y bueno, para la gloria de Dios, el capitán de la lancha es cristiano. Y empezamos a orar con el Señor, empezamos a cantar alabanzas. Y alabábamos al Señor. Y se sentía una paz en el mar, pastor, que era como que un auto iba por una carretera firme. Hermoso, espectacular. Solo los que vivimos ahí, que yo sé que mis amigos van a ver esta entrevista, son testigos de lo que pasamos esa noche. Pero lamentablemente iba una persona que llevaba caracoles, ese tipo de objetos que usan para otras religiones. Y para llegar a aguas nicaragüenses, mi amiga Yeselia me dice, Adriana, tenemos una guerra espiritual, mira la tormenta que se avecina. Vamos a orar. Y empezamos a orar en la lancha de nuevo y a alabar al Señor. Empezó una lluvia fuerte que estaba llenando la lancha y ella me miraba y yo le decía, ten fe, que si el Señor nos sacó de Colombia es porque nos va a llevar a tierra. Y yo le agarraba la manito a mi hija porque ni siquiera la podía tener abrazada porque la lancha se podía hundir si uno se movía. Claro. Nos cubrimos con lonas para que el agua no se siguiera llenando en la lancha. Wow. El chico de los motores no sé qué hacía, creo que lo empezó a purgar, no sé, el agua para que saliera de la lancha. Y bueno, y llegamos a tierra firme. O sea que lo que tú viviste en ese momento me recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado de la orilla. Móntense en la barca y vayan al otro lado de la orilla. Dios te dijo a ti, yo te llevo a otros lugares. Uh-huh. Entonces te montaste en esa barca y en medio del mar se encuentran con esa tormenta. Sí. Que tu amiga Yeselia, que también es parte de los miembros de nosotros, te dice, lo que estamos batallando es una guerra Espiritual. Vamos a orar. Wow. Ella me dice, vamos a orar. Yo digo, sí, vamos a orar. Porque nuestro Dios no nos va a dejar que nos hundamos aquí. Wow. Y ella empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y yo me acuerdo que más de media hora orando y clamando al Señor, y clamando, y clamando, y clamando al Señor, cesó la lluvia de repente. Y ella dijo, esta guerra la ganó nuestro rey. O sea que allí llegó Jesús. Sí, esta guerra la ganó nuestro rey. Y le dijo al mar, calla, Calla. y al viento enmudece. Claro, así Ay, mismo ay, ay, fue. wow. Y yo me puse a llorar. Yo le dije, gracias, Señor, porque no voy a perder la vida aquí, porque yo no tenía salvavidas, pastor. Mi hija era la única, pero igual habían tiburones en el mar Caribe. Claro. Y yo, gracias, Señor, porque yo siempre confío en ti. Siempre. Así esté pasando lo que esté pasando, mi fe siempre ha sido intacta y grande. Wow. Llegamos a tierra. Pasamos varios días en tierra. Luego de Nicaragua recorrimos al país de nuestra pastora. Honduras. Honduras.
Mi segunda Honduras. patria, Sí, Honduras. Conocimos Saludos a Honduras. los hermanos de Honduras. Saludo a todos. Gracias al pueblo que nos acobijó, que nos veía en la calle y nos regalaba comida. De verdad, sí. Muchas personas hermosas. Honduras tiene un corazón dispuesto y servidor. Eso puedo dar. Pero allí pasé mi segundo temor. Hay un río, se me olvida el nombre, pero ya se lo voy a decir. Se llama el río Mayambre, en el sector del Valle de Jamastrán, en el departamento del Paraíso, en la zona oriental de Honduras. Nosotros para atravesar ese río tuvimos que dormir a orillas del río, porque estaba lloviendo y teníamos que esperar que el agua bajara un poquito el caudal del río. Subimos a una canoa, 15 personas, y mi amiga me dice, no vamos de primero, vamos de último. Nosotros vamos a ir de último, porque como dice el Señor, que los últimos serán los primeros. Wow. Y yo me la quedo viendo y digo, ok, vamos de último. Todos pasaron y pastor, cuando nosotros íbamos, venía la corriente, iba creciendo y traía troncos, traía árboles. O sea que vino sí, se le llama así mismo, una corriente de agua. Horrible, que yo dije, Señor, no permitas que me ahogue aquí, o por lo menos mi hija. Señor, salva a mi hija, salva a mi hermana Ashley. No sé qué pasó, que mi amigo empezó a orar en la canoa mientras el Señor maniobraba la canoa y se la llevaba al río y el Señor pudo llegar a la orilla, pero mi amigo que se llama Carlos, él empezó a orar y yo no oré en la canoa. A mí me agarró un poco el miedo y abracé a mi hija porque no teníamos salvavidas. Y cuando volteamos, la canoa se había llevado el árbol donde esa canoa estaba amarrada. El río se había llevado el árbol donde la canoa estaba amarrada. Wow. Pasamos el río, el agua nos llegaba por aquí. Porque cuando llegas a tierra hay un pedazo que lo suben en jeep. En ese pueblo fuimos secuestrados. Fueron secuestrados en Honduras. Sí. Después de cruzar ese río, que llegamos a un pueblito, fuimos secuestrados. Llegamos a una casa y el Señor nos estaba cobrando algo que ya habíamos pagado al Señor de la canoa. Y mi amiga Yeselia, ella mira para todos lados y me dice, Adriana, oye, mira, ve eso parecen una celda. Habían unos cuartos como celdas de cárcel con colchonetas, cobijas y almohadas. Yo le digo, bueno, yo te voy a decir algo, si nos quedamos aquí quizás nos van a cerrar el portón y nos van a quitar todo el dinero, lo poco dinero que traemos. Y ella dice, ¿qué hacemos? Y yo, ¿cómo que vamos a hacer? Yo le digo a los demás que estaban allí, nosotras nos vamos porque nosotras pagamos, y le hago seña a varias personas que miren alrededor los cuartos que eran como celdas de la cárcel. Y ellos se pararon y me siguieron. Y salimos, más de 20 personas. Uno de los señores que estaba ahí tenía un arma. Y el Señor preguntó 3 veces, ¿quién es su guía? Les preguntó a usted. A nosotros, a todo el grupo. Pero todo el mundo se asustó porque el Señor tenía un armamento y le hizo así, eso sonó. ¿Y quién es su guía? Nadie respondía, nadie. ¿Quién es su guía? Cuando lo dijo por 3ª vez, yo le dije, mire, nuestro guía es Dios. Aleluya. Ese es nuestro guía. Nosotros somos inmigrantes que vamos a nuestra tierra prometida. Y nosotros no tenemos dinero, ya nosotros hemos pagado. Pero nuestro guía es Dios. No sé qué le pasó a ese señor que estaba tan molesto y guardó su arma. Y seguimos caminando. Ningún bus nos quería sacar del pueblo. Ningún bus. No, nos quería sacar del pueblo. Ningún bus nos quería montar, nada. Y nos cobraban $20 por persona. Cuando el pago era $1. $20 son hondureños, 400 lempiras aproximadamente. Y era mucho dinero. Y el viaje eran solo 10 minutos. $20 por 10 minutos en Honduras era mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, yo empecé a orar al Señor y Yeselia también, porque después me atacaron los nervios. Y yo le dije a Yeselia, esto fue el Señor que hizo que yo le respondiera a ese hombre que estaba molesto. Porque si soy yo digo, no, tiene una pistola y me asusto, pero fue el Señor, le digo yo a ella. Y ella empieza a orar en una plaza. Señor, sácanos de aquí, sácanos de aquí.
Sácanos de aquí, Señor, confiamos en ti. Y así fue, solucionamos, le pagamos al que mandaba en ese pueblo, subimos a un bus y nos sacaron del pueblo. Y bueno, y pasamos a Guatemala. Y ahí vivíamos de todo, ahí dormíamos en la calle, donde nos agarraba la noche, pero siempre orándole al Señor, siempre orándole al Señor y pidiéndole dirección. O sea que tú puedes decir que el trayecto desde la salida de Venezuela a Perú pudo provocar en ti por decirlo así, una dependencia de la oración para poder seguir hacia adelante. Sí. O sea que puedes decir que la oración fue la clave para tú poder seguir el camino junto con tu hijo. Porque yo decía, el Señor no me abandonó a salir de Venezuela a Perú. Y si Él permitió mi salida de Perú, es porque Él me va a llevar. Amén. Porque si no, yo no hubiese comprado los pasajes y no hubiese pasado todas las barreras. Gracias a Él fue que las pasamos. Amén. Cuando llegamos a Guatemala, la pasamos rápido. Llegamos a México. Yo olía como a inseguridad. No sé si usted ha llegado a un sitio y usted dice, wow, hay que tener cuidado en esta área. Porque lo que Dios te ha dado es el don de discernimiento. Ah, bueno, no sabía. Don de discernimiento que puedes discernir cuando algo no es de Dios en el lugar. Sí. Sentiste inseguridad en el lugar. Nos abandonaron en una terminal de buses. No teníamos comida. Pero nosotros empezamos a orar. Y empezamos a orar y empezamos a orar. Y apareció un amigo que venía también. Bueno, digo amigo porque creo que Dios nos mandó a esos dos hombres para que nos guiaran. Porque éramos muy vulnerables con las niñas, 2 mujeres con niñas muy vulnerables. Y ellos, aquí hay dinero, vamos a comer. Compramos una pizza y nos la repartimos entre todos. Yo tengo fotos. Nos las repartimos entre todos, comimos. Y yo me quedé sin dinero para avanzar. Y volvimos a orar. Agradecimos al Señor por la comida que nos dio. Y volvimos a orar. Y el Señor puso a nuestra hermana Gerardine. Y ella nos envió de Perú $100. Y de allí continuamos. Otro miedo fue que en el camino a donde íbamos de Ciudad Juárez, paran el bus. Y mi amigo me dice, esto no es de la policía, así que hazte la dormida y abraza a tu hija y ponte a orar. Y él le dice a mi compañera Yeselia, porque ella es un poco nerviosa, ora. Ella empezó a orar y se quedó dormida. Yeselia se quedó dormida. Yeselia Rodríguez. Y gracias a Dios que se quedó dormida, pastor, porque ella es nerviosa. Sí. Suben unas personas vestidas de negro, yo ni siquiera sé quiénes eran, pero tenían taladros con una punta como para perforar paredes. Y yo los veía así y decía, no, estos no son policías. Y yo empecé a orar y yo sí me acuerdo de la aclamación que le hice al Señor, porque yo ahí le empecé a clamar. Señor, haznos invisibles. Tú eres el único que puedes hacer que no nos vean, que no nos toquen, que no miren a las niñas. Y abracé a mi hija. La persona nos pasó como una linterna y nos dejó tranquila. Cuando escuchamos, Carlos y yo escuchamos que ya habían cerrado la puerta del bus y que arrancó el bus, yo dije, ya bajaron. Y ahí todas las personas que estaban en el bus fueron robadas. Les quitaron dinero. Todas, a todas. Y las únicas personas que no fuimos robadas fuimos 5. Wow, que lo que ustedes experimentaron fue como cuando echaron a Daniel en el foso de los leones. Así mismo. Los leones no se comieron a Daniel. Tremendo. Sí, demasiado. Me acuerdo y me da ganas de llorar. Tremendo. Porque Dios nos hizo invisible. Así es. A pesar de que una persona pasó la linterna y claro pudo ver a la niña, porque ahí secuestran niños. Ajá. Y yo estaba sola con mi hija. Y Dios nos hizo invisibles. A nosotros no nos robaron, ni nos molestaron, ni nos tocaron, ni nos agredieron. Y continuamos. Y me acuerdo que el último paso que fue, porque en todo el camino veníamos como que nerviosos, que no nos agarrara la migración porque nos podían deportar. Claro. Después de todo el trayecto,
Pero mi amiga decía, a nosotros no nos van a deportar. Quédate tranquila, el Señor es grande. Amén. Y vamos en victoria con Él. Amén. Llegamos a Ciudad Juárez y para llegar al Paso de Texas hay una canal de aguas residuales. Y yo le digo, ¿y tú estás loca? Yo no me voy a meter en esas aguas sucias, esas son aguas residuales, me va a enfermar. Y mi hija tampoco. Y ella dijo, bueno, si tenemos que hacer como Naamán, pues lo vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que este es el Jordán. Wow. Y yo les dije, bueno, está bien. Tú eres la que manda, le dije. Confío, está bien. Y ahí ella me relató, pues, el texto bíblico. Me subo a mi hija y llega un chico y me dice, no, tú no la vas a poder pasar a ella. Que ojalá él pueda ver este testimonio, porque le agradezco en el corazón que me haya ayudado con mi hija. De verdad. Fue alguien que Dios me envió. Dios me enviaba a hombres pastor a ayudarme con Samantha. Tú no la vas a poder pasar. Tú te vas a agarrar de mi franela, me dijo él, y yo llevaré a la niña. Y yo, ok, y tú vas detrás de mí. Yo voy a abrir el camino para que tú vayas detrás de mí. Porque había lodo que te jalaba el lodo. Pasamos y salimos ilesos, no había ni siquiera una botella que nos podía cortar. Wow. Solo era el olor putefacto, pues. Sí. El hedor, perdón. Y cuando pasamos, yo le digo, ay, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Y mi compañera empezó a llorar, mi amiga empezó a llorar, y mi amigo se arrodilló y le decía, gracias, Padre, estamos aquí gracias a ti. Y yo decía, bueno, estamos como Moisés, somos como que el pueblo de Moisés, le digo yo a ella, ¿no? Y ahí los tres le prometimos al Señor servirle. Que el Señor le dijimos, Señor, nosotros te vamos a servir. Porque yo estaba un poco apartada. Y cuando digo apartada lo reconozco. Estaba apartada. Sí, creía en el Señor y tenía la fe en el Señor, pero no buscaba sus caminos. Bueno, y llegamos al Paso y nos asustamos porque vimos una patrulla. Y yo, ay, nos van a deportar. Y cuando llega era una señora. Y nos dice, no se preocupen. Sigan caminando, bajen y vuelvan a subir. Y allí nos van a conseguir. Bienvenidos a Estados Unidos de América. Así le dijo la del Border Patrol. Wow. Sí, y yo empecé a llorar más. Porque yo sabía que había llegado, pero no sabía yo pensaba que tenía que cruzar un muro y no, ya estábamos cerca, a 1 hora caminando. Wow. Caminamos 1 hora y ahí ellos nos recibieron amablemente, nos bañamos, Tremendo. nos dieron de comer, nos dieron agua. Y el otro testimonio que tengo fue adentro de la cárcel. Dentro de la cárcel En Paso, Texas, sí, ahí está una cárcel de inmigrantes. Okay. Y bueno, ahí duré tres noches. 3 noches ahí duré porque mi hija Samantha se enfermó de amigdalitis. Y yo estaba acompañada, pero te sientes seguro porque hay solo mujeres, familiares y niños. Claro. Y éramos, me sacaron de una celda y me llevaron a otra donde estaban los enfermos. Y yo voy con mi hija y yo empiezo a orar. Todas las noches lloraba y cuando amanecía yo oraba y lloraba y lloraba. Al tercer día mi hija, que tenía 7 años en ese entonces, ella me dice, mamá, ¿y yo qué? Delante de las compañeras, que no sabían orar, ellas me decían, ora tú y danos la mano, porque cuando tú oras nosotros sentimos que aquí está la presencia de Dios. Wow. Pastor, de verdad yo no siquiera sabía lo que era orar. Yo sé que era hablar con Dios en aquel entonces. Y yo oraba al Señor y clamaba al Señor. Yo no le pedía nada, porque el Señor sabe lo que uno necesita. Amén. Yo solo oraba, lloraba y agradecía al Señor. Después que terminé de orar esa mañana, mi hija me dice como a las 10 de la mañana, basta mamá, ¿qué tanto oras y hablas con el Señor? Y Él no te escucha. ¿No ves que tenemos 3 días aquí y yo no he sanado? Y yo le dije, pues no pierdas la fe. Porque este va a ser el último día que vamos a estar aquí. Dios nos va a sacar de aquí. Y si no hemos salido es porque tú tienes que estar sana de salud. Pero nunca pierdas la fe en el Señor. Y mi hija llora.
En eso pasa media hora y me llaman, Adriana Bascón. Y yo, aquí estoy, aquí. Le digo a mi hija, ¿viste? Y mi hija, sí, mamá, sí te escuchó, mamá, sí te Aleluya. escuchó. Sí, y en eso vuelvo a llorar. Claro que no. Y me estoy aguantando las ganas Sí. de llorar. Vuelvo a llorar y le digo, gracias, Señor. Y me volteo a ver a las otras mujeres que estaban allí. Y yo les dije, oren al Señor. Ninguna oración regresa vacía. Amén. Y Él permitió que ustedes estuvieran aquí con sus hijos. Wow. Y ustedes van a llegar a su destino. Pero nunca se olviden que gracias a Él es que estamos aquí. Así es. Varias me abrazaron, lloraron, me dijeron gracias. Y una señora dice, yo voy a empezar a orar, Adriana. Y yo, pues, ora, que el Sí. Señor te va a Fuiste escuchar. de influencia para eso. Sí. Y ellas me buscaron en las redes sociales y me agregaron. Tremendo. Sí, todavía hay esa comunicación con ella y cada vez que yo puedo, yo, Dios te bendiga, busca Amén. del Señor. Y hay una que me dice, sí, la oración tiene poder. Amén. Y yo hoy en día aprendí que en este camino, porque caminar con Jesús a muchos se les hace difícil, pero yo estoy agradecida Amén. por todo lo que he pasado, desde mi niñez hasta ahorita mis 33 años, que he tenido encuentro íntimo con el Señor, cosas que nada más yo sabía y Él me ha respondido. El Señor nunca me ha abandonado, yo llegué a este país descalza, desnuda, sin ropa, y el Señor es mi proveedor. Amén. Y gracias a Él, hoy en día soy una mujer renovada, con nueva vestidura, Gloria a Dios. y al final con Él. O sea que puedes decir que has llegado a este país con un propósito. Sí, Has llegado a este país con un propósito. Dios te trajo aquí con un propósito. Le has preguntado a Dios cuál es el propósito. sí, siempre le pregunto cuál es el propósito. Pero tengo que estar preparada para que Él lo revele. Quizás debo orar más, debo seguir cambiando mi vida. Porque es un proceso que tienes como que ir cambiando poco a poco tu vida, dejar de hacer cosas que no debes, seguir nutriéndote de la palabra de Dios, seguir leyendo la Biblia y alimentándome espiritualmente. Llegué sin nada y el Señor me dio una familia. Amén. El Señor me dio una familia, me dio un hogar. Amén. Yo nunca en mi vida había tenido un auto Wow. y trabajando me pude comprar un auto. Mi hija lloraba, me decía, mamá, cuando veníamos, quiero así sea un arroz con huevo, quiero una sopita. ¿Por qué no tenemos eso? Y yo, gracias a Dios, hoy tengo todo. Amén. Tengo todo. Con estar con el Señor ya tengo todo. Amén. 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 Cuéntame, al principio de la entrevista estuvimos hablando acerca del encuentro. Me dijiste que fue en esta casa que tuviste el encuentro. Abúndame más al respecto de eso. Yo trabajaba en un restaurante hindú y conocí a una chica, Carla Maya. Okay. Ella me decía, yo me desahogué varias veces con ella y ella conmigo y tenemos muchas cosas en común que hemos pasado. Y ella me decía, voy a estar orando por usted para que vaya a la iglesia. Y yo decía, me acordaba de la promesa que le había hecho al Señor. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Hasta el momento que vine a la iglesia. El primer día vine con mi familia. Y me acuerdo que ese día la pastora me tocó dar la palabra. Y todo lo que ella dijo era para mí. Wow. Pero a mí me dio como algo de vergüenza llegar al altar. Porque no es cuando uno dice, es cuando el Espíritu de Dios te lleva. Y yo recibí toda la palabra. Toda la recibí. Recuerdo que ella dijo que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Que el tiempo de Él es perfecto y Él siempre nos va a dar respuesta a lo que le estamos pidiendo. Me acuerdo que ella dio su testimonio, que ella quería ser mamá. Y ella esperó mucho tiempo para ser mamá. Y todo lo que ella dijo, yo dije, esta palabra es para mí. Me identifiqué con esta palabra es para mí. La segunda vez que vine con mi hija. Y desde que llegué empecé a orar. Oré al Señor. Señor, vengo nuevamente a tu casa. Dame dirección, Señor. Nútreme de tu palabra. Alimenta mi alma. Y en eso
usted dice, el que necesita una oración, venga al frente que vamos a orar. Y yo digo, yo voy a ir al frente. Nunca en mi vida me había sentido esa respuesta tan bonita. Yo siempre preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y el Señor me dijo, siempre preguntabas que dónde yo estaba. Yo siempre he estado contigo. Y yo voy a hacer cosas grandes contigo. No hizo falta que me recordara el por qué yo le preguntaba. Nada más con él decirme que siempre estuvo conmigo. Amén. Y lo que yo he vivido ha sido un proceso que debía de vivir. Y que él nunca me iba a abandonar. Y que tenía tenía algo para mí. Un propósito en mi vida. Yo ahí sentí como que un peso salió de mi corazón, de mi alma. Un peso que era como una piedra. Yo sonreía, pero yo vivía de mucha ansiedad. Yo tenía muchos pensamientos negativos. Yo decía, ¿para qué voy a seguir viviendo? Y así. Y ese día, eso salió de mí. Y yo salí renovada ese día de la iglesia. Y yo lloré bastante y llegué a mi casa. Y le comenté a mi familia, me pasó esto y esto. Y me siento libre. Y yo empecé a dar vueltas y a dar vueltas y así. Y yo, gracias, Señor, gracias. Y de allí he tratado de estar más y más de lleno, porque cada vez que vengo recibo más y más y más del Señor. Amén. Cuéntame, recientemente te bautizaste. Sí. Fuiste a las aguas bautismales. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Imaginabas que iba a suceder eso alguna vez? No, nunca. Nunca. Primero me preparé. Porque el ayuno te prepara a ti. Y me paraba a orar con mi compañera Carla en la mañana. Ella me escribía o yo le escribía, vamos a orar. Y empezaba a orar y ayunábamos. Y oraba y oraba. Y yo abría la Biblia. Yo decía, Señor, donde se abra la Biblia, eso es el texto que yo voy a leer. Y eso es lo que tú me quieres hablar. Y entonces eso yo lo hacía. Y me acuerdo que me preparé mucho, que usted nos dio el curso, el por qué el bautismo, y yo estaba muy preparada y yo le hacía preguntas a usted que ya yo sabía. Y yo nunca me había enfocado tanto en la Biblia, en estudiar algo en la Biblia. Y yo le dije, bueno, Señor, ya estoy preparada para mi bautismo. Y así fue. El día que me bautizaron, yo sentía como que, no sé, todo era tanta paz, tranquilidad en mi vida. Me paré. Fui con mi familia y cuando me sumergieron en las aguas que yo salí, de verdad que si hay personas que estaban allí que lo vieron, porque la hermana Dayana lo vio, yo vi que en el cielo había una luz. Había una luz que se enfocaba allí a donde estábamos nosotros. Y vi cosas en las nubes como blancas. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias por haberme mostrado esto. Porque yo nunca he hablado en lenguas. Pero no hace falta hablar en lenguas. O que Dios te dé otro don. Nada más con Dios mostrarte que Él te está viendo, que te estás bautizando, que eres una nueva criatura en Cristo, que mueres para el mundo, pero naces para Él. Y Dios me mostró el cielo de esa manera. Y yo me lo guardé. Yo me lo guardé y ahorita es que lo estoy testificando porque como que era algo íntimo con Él. Pero yo sé que mediante el testimonio es que pueden llegar muchas personas a seguirlo. ¿Y has tenido experiencia con el Espíritu Santo? Sí, mucha. Soy una mujer que cuando me despierto oro y pongo alabanzas en mi casa. Desde temprano, desde las 6 de la mañana está una alabanza en mi casa. Y Él ha hecho cambios en mi vida. Tanto que cuando escucho música del mundo me da como una molestia. No sé si les pasó. Me da como una molestia. Y yo digo, ¿y qué hago escuchando eso? Y voy y pongo mi alabanza y empiezo a alabar y a cantar. Mi hija le encanta estar en la casa está llena de armonía. He cambiado mi forma de vestir.
sea, yo me vestía muy descubierto y ahora... ¿Quién te ha dicho que cambiara? ¿El pastor te dijo que cambiara? No, eso es el Espíritu Santo trabajando en mí. No, es importante decir eso. Claro. Porque a veces la gente piensa que el pastor es el que le dice a la No. persona. Yo llegué a esta iglesia y nadie me dijo, hey, no puedes venir con ese vestido. Hey, no puedes venir maquillada. Hey, no. No. Yo llegué a esta iglesia y me recibieron tal y como yo era. Yo ahorita soy una nueva persona. Amén. Mi ropa era o sea, yo mostraba todo. Prácticamente yo salía a la calle y mostraba todo. Ahorita siento una vergüenza de que alguien en la calle me vea hasta los hombros. Yo uso suéter y eso, pero creo que es poco a poco, es un proceso Claro. que él te va cambiando. Eso sí, tenía muchas malas palabras en mi lengua y eso también se ha ido eliminando. Gloria a Dios por eso. Peleaba mucho. Eso también se ha ido eliminando de mi vida. Y sí, yo sé que es el Espíritu Santo porque yo lo siento. Amén. Yo lo siento y usted sabe. Amén. Yo lo siento. Yo lo siento que a veces camina a mi lado. Yo a veces voy con mi hija y yo le digo, Señor, envía ángeles a mi hija y a todos los niños en el colegio. Protégelo porque sus padres no estamos allí. Y tú eres el único que los puedes proteger. Y yo siento que viene alguien caminando detrás de nosotras. Y yo volteo y no veo a nadie. Y sigo caminando. Y vuelvo a sentir los pasos y Samantha me dice, ay, mamá, no viene nadie. Y yo volteo y le digo, no, tranquila, hija, yo entiendo. Pero yo sé que es Él. Sí. Yo sé que es Él. Wow, qué tremendo. Me gozo de poder escuchar la trayectoria desde tu niñez, ya siendo joven adulta, cómo tú decides salir de tu país. Óyeme, no es fácil salir del país de uno. No. Sin saber si uno puede volver. No es fácil. Sales de tu país con una mentalidad de, Señor, tú me dijiste que tú me ibas a llevar a ver otros lugares. Otros paisajes, otros lugares. Yo quiero ver lo que tú la tierra prometida. Sí. Que tú me has dicho, yo la quiero ver. Ver tu trayectoria, ver la Adriana que llegó acá el primer día, la Adriana que era ahora, y la Adriana que vas a continuar, ¿verdad? Siendo transformada y vas a ir creciendo. Y a mí me parece que el propósito de Dios no es solamente contigo, sino con toda tu familia. Amén, gloria a Dios. Entonces, es bueno que tú testifiques lo que Dios ha hecho en tu vida, porque así como tú, hay cientos y miles de mujeres que han pasado por lo mismo, que quizás están pasando por lo mismo en este preciso momento. Quizás tienen la oportunidad de ver en el preciso momento tu testimonio y ellas puedan decir, si Adriana pudo hacerlo, yo lo puedo hacer también. Porque si el Señor estuvo con Adriana, va a estar conmigo también. ¿Qué tú le tienes que decir a esas personas? Primeramente, que busquen del Señor, que no pierdan la fe, porque la fe mueve montañas, que cuando se sientan solas, doblen sus rodillas. No hace falta saber orar. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo hago? No, tú doblas tus rodillas y habla con tu Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre Celestial. Dile qué necesitas y Él te va a ayudar. No necesariamente lo tienes que oír o lo tienes que ver. Él te puede responder de cualquier u otra manera. Él, si no tienes comida en tu casa, quizás un vecino va a llegar a darte la comida. Si fuiste abusada, eso te va a fortalecer. Que no desmayes, que no atentes contra tu vida, que le entregues tu vida al Señor. Que el Señor te va a dar la fortaleza de seguir adelante. Pero siempre, siempre orando. Orando porque cada día debemos orar más y más para que veas bendiciones. Y no en materiales, sino espiritual, en salud, en armonía, en paz. Y así, que busquen del Señor. Lo que es imposible para nosotros, para el Señor es posible. Todo. Ese es mi consejo para ellas, como mujer. Tremendo, tremendo. Así que, gracias. Gracias por haber, ¿verdad?, compartido el testimonio tuyo con nosotros. Gracias por dejarnos a mi esposa y a mí pastorear
pastorearte a ti, tu familia, tu hija. Y gracias por compartir este testimonio con, mire, miles de personas que nos están viendo Gloria a Dios. a nivel del mundo entero, que yo sé que aunque sea una sola vida, va a impactar. Sí. Y mire, si usted necesita la oración, déjelo ahí en la caja de comentarios. Vamos a estar orando por usted. El propósito de estos videos es poder edificar la vida de cada persona. Así que no queremos añadir nada más, ¿verdad?, a esta entrevista. Yo creo que Adriana ha sido más que clara con todo lo que ha pasado en su vida y cómo Dios la ayudó, es lo más importante, cómo Dios la ayudó. Así que vamos entonces a hacer, ¿verdad?, de esta manera despedir este video impactados por Jesús con mi hermana Adriana y tu servidor, el pastor Samuel González. No te olvides suscribirte a este canal, comparte este video con alguien que quizás esté atravesando lo mismo, porque quizás a través de este testimonio su vida pueda ser edificada. Así que el Señor le bendiga y hacia adelante en el Señor.